¿Cómo están, chicos? Aquí traigo algunos tips para que puedan haber hecho bien la tarea. Entre los ejercicios que me han pedido está el número 4, el inciso B específicamente. No creo que hayan tenido problema con el inciso A. Este ejercicio hablaba de una anciana que caminaba 0,30 kilómetros en 10 minutos y daba la vuelta a un centro comercial. Había que calcular la rapidez media. Ahí no había mucho problema porque recuerden que la rapidez era la distancia entre el tiempo y creo que todos han podido sacar eso. El problema aparecía cuando decía que ella quiere aumentar esa rapidez en 20%. Entonces la rapidez que ustedes habían sacado previamente era 0,5. Era justamente 0,5 y ustedes tienen que aumentar un 20%, es decir, del 100% hay que aumentar 20%, necesitábamos saber la rapidez que tendría que ser 120%. Entonces, para poder hacer eso, hacemos una simple regla de 3. Decimos que 0,5 metros por segundo es el 100% y estamos buscando el 120. La forma en la que se resuelve la regla de 3 es 120 por 0,5 dividido entre 100 y tenemos que la rapidez nueva tiene que ser 0,6. Ahora, ¿cómo terminan el ejercicio para encontrar el tiempo? Recuerden la ecuación que tienen, que la rapidez es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer aquí? Despejar el tiempo. El tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar y vamos a tener t por b igual a d. Y finalmente, el tiempo despejadito que está siendo acompañado por la letra b va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. De aquí van a poder encontrar lo que necesitan y de esa manera encontrar los 8.3 minutos, que es la respuesta. Espero que hayan podido entender esta primera parte y ustedes deberían saber cómo aplicar esta regla de porcentajes que acabo de mostrarles. El siguiente ejercicio que han pedido es el número 5, donde dice que a un paciente de hospital se le deben suministrar 500 cc de solución salina, la solución salina 4. Si la solución salina se suministra a una tasa de 400 mililitros por minuto, ¿cuánto tiempo tardará en acabarse el medio litro? Este en sí no es un problema de cinemática, pero tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado del ratio, que dice en inglés, que era la relación entre una variable respecto a la distancia. Si se acuerdan, decía que la rapidez es el ratio de la distancia, es decir, la relación entre la distancia recorrida y el tiempo. Ese ratio en español también se le puede llamar tasa. En este caso vamos a hacer una comparación entre la rapidez, que es la distancia recorrida en un tiempo determinado, con la tasa que se suministra el medicamento, que además hay que acordarnos que un centímetro cúbico es igual a un ml. Con estas consideraciones podríamos decir que la velocidad a la que se suministra la solución salina es de 4 mililitros por minuto. Además, vean las unidades. Parecen unidades de velocidad, solamente que estos mililitros son unidades de volumen. Y la que llamaríamos distancia, que obviamente no es distancia, sino es un volumen, son 500 cc. Si ustedes aplican nuevamente la ecuación que hemos visto de rapidez, porque se puede comparar como una especie de rapidez que dice velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, van a poder despejar el tiempo y de esa manera, al igual que en el caso anterior, poder hallar la velocidad. Listo. El siguiente ejercicio es el número 8, que dice que un automóvil recorre 3/4 partes de una vuelta en una pista circular de radio R. Específicamente el 8.2 dice si el radio es 50 metros, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento? Entonces, lo que hay que ubicar es primero que es 3/4 partes. Recuerden que es imprescindible dibujar. Empiezo aquí, recorro hasta este punto, sería la mitad, y recorro un cuarto más, sería 3/4 partes. Entonces, en función a eso, este sería la línea negra sería la trayectoria de la persona del automóvil que ha recorrido 3/4 partes de un círculo.
Nos pide que hallemos el desplazamiento. Gráficamente, recuerden que el desplazamiento es un vector. Yo podría dibujar el vector que está aquí ya dibujado con esta flecha verde desde la posición inicial hasta la posición final. Nos pide que encontremos la magnitud, es decir, el tamaño de este vector. ¿Cómo podemos encontrarlo? Con algo que ustedes han aprendido el año pasado. Si ustedes se fijan, aquí nosotros podemos trabajar una especie de triángulo rectángulo, donde vamos a tener que estos dos lados son igual al radio, son igual al radio, vamos a poner mejor con letritas, son igual al radio, y aquí también tenemos, ahí está, este es el radio, y este también va a ser el radio. Tomando en cuenta eso, lo que nosotros tendríamos que hacer es encontrar este valor. Si ustedes se acuerdan, ese valor para nosotros sería la hipotenusa. Respecto a lo que hemos hecho el año pasado, tanto conmigo como con Miss Leslie, la profe de Mate, ustedes han visto las propiedades de un triángulo rectángulo. Así que para poder resolver y encontrar la hipotenusa, ustedes tenían que aplicar el teorema de Pitágoras. Si ustedes hacen Pitágoras, van a poder encontrar el resultado que se les pide en este ejercicio. Eso es lo que deben hacer. Recuerden que solamente son tips para la tarea. Yo no voy a resolver la tarea. Es su deber hacerla. Ahora vamos con la siguiente pregunta, es la pregunta 9. Dice: un automóvil de carreras da una vuelta a una pista circular de 500 metros de radio en 50 segundos. La velocidad media del auto es 0, 100, 200, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Primero dibujamos, aquí está, empezamos de este puntito, ¿sí? Y a partir de ese punto el objeto da una vuelta y llega nuevamente a ese mismo punto. Si hablamos justamente de lo que es velocidad media, como saben, mi pulso siempre ha sido muy malo. Si hablamos de velocidad media, lo que vamos a tener es que la definición es el desplazamiento respecto de un tiempo determinado. Pero si partimos de aquí y volvemos al mismo punto, no nos habremos desplazado. Por lo tanto, por teoría, sin necesidad de hacer nada, como el desplazamiento es 0, entonces la velocidad media también va a ser igual a 0, porque no ha habido ningún desplazamiento en ese tiempo determinado. Ahora, la segunda parte nos habla de calcular la rapidez media. Recuerden que la rapidez necesita la distancia, es decir, medir el recorrido. Si tenemos una circunferencia, tendríamos que medir todo lo que está en la línea blanca. A todo lo que se llama la línea blanca, nosotros le denominamos perímetro de la circunferencia. El año pasado ustedes han encontrado o saben cuál es la fórmula de perímetro. Aquí está. Dice la distancia recorrida, en este caso el perímetro, va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio. Teniendo esos datos, ya van a tener la distancia, tenemos el tiempo total y podrán sacar el resultado que se les muestra en la hoja de la práctica. Entonces simplemente hay que utilizar conceptos que ustedes ya han aprendido tanto en matemáticas o en física, que los han visto el año pasado, ¿sí? En el siguiente ejercicio, que es el número 10, nos dice: un estudiante corre 30 metros al este. Eso está mostrado con este vector. Luego se desplaza 40 metros al norte. Aquí está su segundo desplazamiento. Y finalmente 50 metros al oeste. Si nosotros dibujáramos como vectores, recuerden que estos son desplazamientos porque nos dan una medida y además la dirección. Nosotros vamos a ver dónde ha llegado la persona. Si se acuerdan, nos habla, el desplazamiento es un vector. Y aquí la primera pregunta nos dice hallar la magnitud
del desplazamiento neto del estudiante. Nos dice primero que nosotros pensemos cuánto cree que sale y luego calcularlo. Si nosotros vemos, el desplazamiento justamente va a ser esta línea blanca, la unión del inicio con el fin. Entonces, para poder calcular eso, que es la parte importante del 10.2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que intentar hacer una línea recta aquí y seguramente tener un triángulo rectángulo. Con este triángulo rectángulo van a poder encontrar la línea blanca. ¿Cuánto mide esta parte que acabamos de dibujar? Justamente mide estos 40 metros que decían al principio. Justamente miden los 40 metros que nos dicen al principio. Y la parte que nos va a faltar es esta línea. Esta línea va a medir la resta entre los 30 metros que se van hacia el este y los 50 que se van hacia el oeste, es decir, 20. Uy. Aquí el lápiz. Borramos. Ya, otra vez. Como les decía, esto tenía que ser 20. Teniendo los datos o los lados del triángulo, nosotros podemos sacar directamente la hipotenusa para encontrar esta primera respuesta, que es la que nos está pidiendo, que sería el módulo del desplazamiento. A diferencia del ejercicio anterior, nos pide directamente todo el desplazamiento, no solamente la magnitud. Y como el desplazamiento es un vector, también tendríamos que sacar el ángulo. Para poder sacar el ángulo, podríamos encontrarlo a partir del triángulo que acabamos de dibujar, o a partir de aquí abajo, usando las funciones trigonométricas que hemos aprendido. Por ejemplo, si yo utilizo este ángulo, que le voy a llamar alfa, yo podré utilizar la función trigonométrica que dice tangente tangente del ángulo. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto 20 sobre cateto adyacente sobre los 40. Entonces de aquí despejamos y podemos encontrar el ángulo y lo podré dirigir respecto del norte al oeste. Obviamente no me va a salir 63, me va a salir el ángulo complementario. Si quiero sacar este 63, tendré que encontrar el ángulo de aquí abajo. Obviamente tenemos el triángulo y simplemente se cambia el orden de los catetos. Ustedes ya han aprendido a hacer eso el año pasado, simplemente es recordar y que puedan sacar el resultado que se les pide en esta situación. Finalmente, el último ejercicio es el número 12, creo que es el 11, perdón. Dice, un estudiante lanza una pelota verticalmente hacia arriba de modo que sube 7.1 metros hasta su altura máxima. Si la pelota se atrapa en la altura inicial, 2,4 segundos después de ser lanzada, ¿qué rapidez media tuvo y qué velocidad media tuvo? Lo único que tienen que pensar bien en este ejercicio o leer bien, es que la altura máxima, si este es el punto de lanzamiento y este es lo máximo que ha llegado, equivale a 7,1 metros. 7,1 metros. En función a esto nosotros podemos ver la distancia. Si ha subido 7,1 y ha sido atrapada justamente en la altura que ha sido lanzada, también tiene que bajar 7.1. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a 14,2 metros. Sería la suma de la ida y de la vuelta. Teniendo la distancia y además el tiempo, podemos sacar directamente la rapidez. Y para hallar la velocidad media, si ha partido de ese punto y ha vuelto a llegar a ese punto, nuestro desplazamiento es 0. Y si el desplazamiento es 0, entonces la velocidad media también será 0. Son conceptos que ya hemos ido viendo y que tienen que aplicarlos para poder hacer bien los ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, es necesario hacer los dibujitos, es necesario interpretar el problema para que puedan entenderlo y poder resolver. Nada de lo que se les ha entregado son cosas que no hayamos hecho nunca. Simplemente es recordar
e ir enlazando lo que hemos aprendido antes con lo que estamos aprendiendo ahora. Espero que la próxima ya pueda manejar bien el lápiz y la pizarra se note mejor y podamos hacerlo ya en vivo y no grabado con una videoconferencia ya a través o directamente desde la plataforma de Classroom, para que así, si tuvieran alguna pregunta mientras esté explicando, ustedes también puedan interactuar sobre ella. Así que saludos a todos, espero que estén bien y esta sería la parte de la solución. Tienen que terminar de hacer los ejercicios que se les ha entregado. Así que más tarde voy a subir las respuestas de los siguientes ejercicios para que ustedes puedan trabajar en eso. Saludos a todos y si alguien tiene alguna duda puede volver a preguntar sobre este post y ya vamos a responderlo en forma interna para ver si es que ha logrado hacer bien o no los ejercicios. Recuerden que ustedes no tienen que mandar esta tarea. Vamos a practicar algunos problemas más y ya luego se les va a dar una tarea donde sí tienen que mandarla y ya no va a haber ayuda de cómo se resuelve esto. Así que espero que estén pasando bien con su familia. Hasta la próxima.